Bienvenidos, agradecemos su presencia a una sesión más del programa Ciencia en Casa, el cual es realizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Mi nombre es Juan Carlos Mónico Jiménez, encargado del tráiler itinerante de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región Costa Sur. El trabajo que hacemos en los trailers corresponde a una serie de programas con los cuales pretendemos acercar la ciencia a los niños, a los jóvenes y al gran público en general, mediante experimentos sencillos, divertidos, pero que intentan despertar el interés y el gusto por la ciencia. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar se denomina electromagnetismo y vamos a hacer una pequeña introducción. El electromagnetismo es aquella fuente de energía en la cual se combina la electricidad y el magnetismo para producir una serie de efectos. Esto desde siempre ha sido investigado por el ser humano. Sin embargo, es a partir de la época de la revolución industrial cuando se facilitan los materiales, las condiciones para investigar, y entonces se genera una serie de conocimientos que luego se transformaron en objetos, en artilugios, en dispositivos que a la fecha estamos utilizando, que seguimos utilizando y que son la base del desarrollo de nuestra sociedad. Los conocimientos que pretendemos alcanzar son entender cuáles son los procesos en los cuales la electricidad se convierte en magnetismo. También veremos cuáles son las utilidades prácticas que nosotros podemos hacer con ellas. Vamos a utilizar una fuente de poder, una convertidora de la corriente alterna de 120 voltios a 12 voltios, una extensión. Vamos a utilizar unos caimanes, una pila de 9 voltios y vamos a utilizar también un tubo de cartón, tubos de aluminio, un tubo de plástico, una bobina de alambre de cobre. Vamos a utilizar también clavo. Sobre el clavo vamos a arrollar este alambre que mide aproximadamente 1.50 metros. Vamos a ponerlo en esta posición. Este será uno de nuestros electroimanes. El otro será esta extensión de llave de 3/8 de espesor, rodeada a su vez 2 metros de alambre de cobre aislado con plástico, el cual será nuestro segundo electroimán. Y vamos a utilizar también algunos tornillos, agujas, clavos y otros materiales. Entonces comentamos que un electroimán es un imán que nosotros vamos a realizar utilizando 3 elementos que son básicos. En este caso, un elemento metálico, el clavo. Luego vamos a utilizar también un rollo de alambre. Por aquí vamos a colocar ahora la pila, de manera que la corriente de esta pila, que es corriente continua y viaja del polo positivo al polo negativo, lo haga a través de este elemento metálico. Comprobamos primero que nuestro elemento no atrae a ninguno de estos objetos, pero ahora vamos a conectarlo y veremos cuál es el resultado. Vemos cómo entonces el clavo, que inicialmente no tenía magnetismo, ahora lo está adquiriendo por el paso de la corriente eléctrica y está sosteniendo a esta aguja. Vamos ahora a utilizar el mismo funcionamiento con la extensión de una llave. También está rodeado, solo que en este caso tenemos más de 2 metros de alambre de cobre. Vamos a colocar uno de los extremos a uno de los polos de esta fuente de energía, el otro hacia otra parte, y entonces vamos a probar nuestro imán. En este momento está desconectado, no hay paso de corriente eléctrica y no hay ningún efecto magnético. Sin embargo, cuando lo encendemos, entonces sí. Esto entonces es un electroimán. También vamos a observar cómo funciona el electroimán que tenemos nosotros en nuestro taller de ciencia y tecnología. Este está construido de la siguiente forma. Tenemos un conjunto de varillas que son de hierro. Tenemos un devanado de alambre, un rollo de alambre, una bobina que mide aproximadamente 15 metros de longitud, con cable esmaltado de cobre de 1.5 milímetros. Primero haremos la demostración
para comprobar que nuestro electroimán funciona. Y sí, funciona de maravilla. Ahora vamos a ver si esto se comporta como un imán. Cuando la corriente eléctrica pasa a través del cable conductor que es de cobre, llega a donde está el rollo de alambre que rodea a su vez a estas varillas de fierro. Aquí la corriente eléctrica se transforma en magnetismo. Esto se convierte entonces en un imán eléctrico o electroimán. Acercamos nuestros elementos. Tenemos la aguja, un tornillo, un clavo, y vemos que efectivamente, al igual que cualquier imán permanente, son atraídos por el campo magnético de este electroimán. Sin embargo, cuando cesa la corriente eléctrica, cesan también las propiedades magnéticas del electroimán. Ahora, ¿qué pasa con otros materiales diferentes? Bueno, pues vamos a observar qué sucede con un tubo de aluminio. Lo acercamos y al parecer no tiene ningún efecto sobre él. Sin embargo, cuando lo colocamos de esta forma, vamos a ver que el campo magnético sí tiene una propiedad muy interesante sobre el tubo de aluminio. A diferencia de los elementos metálicos de hierro, el aluminio y también el cobre, la plata y otros metales tendrían un efecto similar a el aluminio. Esto es, en lugar de ser atraídos por el campo magnético, son repelidos de manera muy violenta. Esto también le llamamos repulsión magnética. No se puede observar en imanes que tienen poca intensidad, pero en un electroimán que tiene una gran cantidad de energía, sí lo hacemos muy evidente. Colocamos ahora un tubo más grande dentro del campo magnético, hacemos el mismo experimento y observamos cómo también este tubo sale repelido. Pero ahora una situación interesante. Este tubo y este tubo son iguales. De hecho, eran un solo tubo y lo cortamos para tener dos unidades. Sin embargo, este ya vimos qué sucede y en este vamos a ver qué sucede. Aplicamos la electricidad y luego observamos que no sucede lo mismo que con este otro tubo. Este tubo y este tubo son iguales. Sin embargo, uno de ellos, realizamos un corte a lo largo de su longitud longitudinal y esto fue totalmente de lado a lado. Entonces, cuando nosotros lo colocamos aquí, aun cuando el campo magnético sea muy intenso, el hecho de que esté abierto, de que ya no está continuo el material, hace que la observación que nosotros habíamos visto con el que sí está completo sea diferente. ¿Qué sucede además si nosotros ponemos un tubo de plástico? Lo colocamos aquí y entonces notamos que hay materiales que ni aun con un campo magnético muy intenso como el plástico son capaces de observarse sus propiedades. Ahora colocamos el cilindro de cartón y veamos qué sucede. De la misma manera, no exhibe sus propiedades. Quizás en ese sentido nosotros podríamos equivocarnos. Pensaríamos que aquí no hay ningún efecto. Sí existe, solo que es tan pequeño que lo podemos considerar nulo, pero sí existe algo. Ahora vamos a colocar este rollo de alambre, este devanado, esta bobina que en los extremos tiene un pequeño foco. Lo colocamos aquí y el foquito se enciende. ¿Por qué se enciende? El foco funciona porque al pasar el campo magnético a través de esta bobina, se convierte de nuevo el magnetismo en electricidad y hace que nuestro foquito se encienda. Después de haber realizado todos estos experimentos, encontramos una gran cantidad de propiedades que tiene el magnetismo y la electricidad cuando trabajan de manera combinada. Y también podemos nosotros definir que el electromagnetismo es una de las bases del desarrollo de la sociedad humana. Simplemente nosotros encontramos una gran cantidad de dispositivos en todas partes que sirven para hacer más sencillo, para aumentar el esfuerzo que realiza el ser humano, y esto lo vamos a dirigir hacia las profesiones como las ingenierías
aplicadas, por ejemplo, a la mecatrónica, a la mecánica, a la electricidad, al electromagnetismo, que son básicas para el desarrollo industrial de un país. En México tenemos ese potencial. Agradecemos a todos el favor de su atención. Le reiteramos que siempre hay que asesorarnos y tener el apoyo y el cuidado de una persona adulta que tenga conocimiento sobre el tema. Los invitamos a seguir participando en esta serie de programas que se llama Ciencia en Casa y nos vamos a volver a ver pronto de nuevo. Muchísimas gracias.